Camino Celeste, con Estrella Lopey y la colaboración especial de Roberto Guardiano. Esto es Camino Celeste. Muy buenas tardes a todos. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy en el programa 16º de Camino Celeste le damos la bienvenida a todos. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, todo bien. Sí, bueno. Por ahora todo bien. Por ahora todo bien. Bueno, mi nombre es Estrella Lopey, soy terapeuta en medicina tradicional china, instructora de Tai Chi y de Qigong. Y estoy acompañada con el profesor Roberto Guardiano, que es numerólogo, trabaja con psiconumerología del inconsciente y es terapeuta en flores de Bach. Bueno, ¿cómo estuvo tu semana, Roberto? Bueno, tratando de sobrevivir como la mayoría, ¿no? Acá Sí. En la ciudad, la hora de calor, cortes de luz, bueno, pero estamos sobreviviendo, aquí estamos. Exacto, sobreviviendo como podemos, fluimos con la situación. Yo también estuve transitando las mismas situaciones, así que bueno, fue una semana bastante revolucionada. Pero lo importante es eso, ¿no? Tratar de, como decíamos antes, fluir, tratar de estar centrados, no poner resistencia a las situaciones, porque la verdad que hay cosas que no podemos modificar, ¿no? O sea, hay cosas externas que pasan, que tocan, que son comunes a todo el mundo, pero bueno, lo que importa es cómo lo transitamos, ¿no? O sea, cómo tratamos de que nos afecte lo menos posible, cómo podemos ser solidarios con el otro también, que también está transitando situaciones difíciles. Entonces, es como que, no voy a decir que son pruebas, pero son situaciones que, ¿no? nos desestabilizan un poquito y bueno, nos invitan a ponernos en eje constantemente. Así que creo que eso es lo que tenemos que quedarnos con esas situaciones. Situaciones que nos invitan a ponernos en eje y a autoobservarnos, a ver cómo vamos vivenciando las cosas. Así que bueno, hoy lo que quería compartir es darle un poco de continuidad a lo que venimos charlando en el programa anterior, que estaba introduciendo un poco a lo que es la herramienta del eneagrama. Esta herramienta muy, muy interesante y yo lo trabajo con lo que es medicina china, con acupuntura, lo utilizo como complemento. Entonces quería profundizar un poquitito más en eso, en lo que es el eneagrama en sí, pero lo que sería la evolución del eneagrama a través de la historia. A lo largo de los programas vamos a ir tocando el tema y vamos a ir explicando en profundidad. Pero hoy quería hacer como un panorama general, ¿no? del origen, el origen del eneagrama, que bueno, se sitúa en la antigua Persia. Lo empezaron a trabajar los maestros sufíes que integraron y lo desarrollaron. O sea, estamos hablando casi 2.500 años atrás. Explico un poco lo que son los sufíes, ¿no? Que serían sería la rama del misticismo islámico. Perdón, Enea quiere decir 9, ¿no? Enea quiere decir 9, bueno, numerólogo. El profesor Guardiano, que bueno, trabaja con numerología, bueno, vamos a hablar del 9 también. Pero el sufismo sería el misticismo islámico, sería dentro del Islam el aspecto más espiritual, para los que no conocen la palabra. Luego, bueno, fue desarrollándolo Gurdjieff, lo acercó a Occidente dentro de lo que sería su escuela del cuarto camino. George Ivanovich Gurdjieff lo trabajó desde el autoconocimiento y el desarrollo personal. ¿Vos, Roberto, conocés algo de Gurdjieff? Sí, he leído poco, he visto la película hace mucho, Encuentro con hombres notables. Excelente película, la recomendamos. Sí. Pero algo sabes, si te estoy preguntando, recordás de memoria, lo de las danzas. Él habla del recordarse a sí mismo, ¿no? El recuerdo de sí mismo. Pero lo de las danzas de Gurdjieff. Sí, bueno, viste que te hice recordar. Los derviches, ¿no? Exacto, está muy relacionado con eso. Bueno, Gurdjieff tiene todo un sistema que es el cuarto camino, que más adelante posiblemente lo citemos. Y después tenemos, o sea, ya en la actualidad, lo que tiene que ver con el eneagrama dentro de la psicología. El psicólogo Oscar Ichazo fue el que lo introdujo acá en Latinoamérica y después lo expandió también Claudio Naranjo. Ellos lo adaptaron dentro de la psicología. También lo expandieron en Europa en los años 70. Claudio Naranjo lo expandió muchísimo en Europa. Y ellos es como que
lo exponen más como un mapa de la psicología humana, ¿no? O sea, lo llevan más al aspecto psicológico. Y después ya dentro de la actualidad tenemos también lo que es dentro del mundo empresarial, de la mano de Juan Carlos Cubeiro, que es experto en liderazgo, lo rebautizó, digamos, y le puso el nombre de diversigrama. Y lo llevó, claro, a un plano más empresarial y lo sacó, ¿no? Un poco de lo que es el aspecto espiritual y psicológico dentro de la dinámica de las funciones o las dinámicas grupales, ¿no? Entonces, a lo que vamos, a la importancia del eneagrama a través de la historia, 2500 años atrás con los persas, a través del conocimiento o de las diferentes culturas, siempre estuvo impregnando el conocimiento, siempre estuvo ligado desde un lugar o desde el otro a lo que serían las formas de personalidad. O sea, estos 9 tipos de personalidad que podemos profundizar y podemos decir que son dentro de lo que tiene que ver con el carácter, con el psiquismo, con la emocionalidad. Entonces partimos de esa base, esa herramienta fundamental como para el autoconocimiento, desde lo espiritual, lo psicológico y lo emocional. Entonces, ¿a qué nos ayuda esto? Y nos ayuda a eso, a poder complementar con, por ejemplo, vos, Roberto, sí podés trabajar con flores de Bach, ¿no? Dentro de las tipologías, podemos hablar de las tipologías dentro del eneagrama, pero también ensamblan muy bien dentro de flores de Bach. Y también ensamblan muy bien dentro de lo que es la medicina tradicional china. Nosotros venimos hablando de estos 5 psiquismos o estas personalidades que tienen que ver con la medicina tradicional china, gestadas dentro del movimiento energético. La medicina tradicional china, siempre en un principio hablamos que es una medicina espiritual y emocional. Y las características psicoemocionales del paciente nos van a indicar el tipo de tratamiento que tenemos que seguir. O sea, es por eso que el complemento o la herramienta del eneagrama es muy, muy importante para profundizar. Ahora voy a hacer una distinción en lo que es el tratamiento con medicina tradicional china con agujas. Pues yo digo, bueno, ¿cómo llegamos a la parte psíquica? No estamos hablando de lo psicológico y con una aguja a la parte psíquica. Bueno, hay un método para fusionar esto que serían los puntos Ben-Shen. Los puntos Ben-Shen de acupuntura son los puntos que enraizan el espíritu. El espíritu de cada uno de los 5 órganos representativos, que habíamos dicho que eran el hígado, el corazón, el vaso, después pulmones y riñón. O sea, que eran los 5 elementos de la naturaleza. Eso dentro de los 5 elementos, pero acá estamos hablando de un aspecto espiritual. Entonces, habíamos dicho que, por ejemplo, ¿no? O sea, para situar el nombre del aspecto psíquico de cada órgano, decíamos que el corazón o el elemento fuego, el aspecto espiritual es el Shen. El hígado, el aspecto espiritual es el Hum. El pulmón, el aspecto espiritual es el Po. Y Ji y Si sería el aspecto espiritual del vaso y del riñón. Ahora, estas funciones es bastante interesante porque el Hun y el Po, uno forma el Hun, la parte del hígado, el alma etérea o el alma en movimiento, y el Po sería el alma corporal. Entonces forman ese hilo que tiene que ver con psiquismo y cuerpo físico. Es muy importante todo lo que tiene que ver con patologías dentro del elemento madera y dentro del elemento metal, ¿no? Hígado, pulmón, con ese hilo entre psiquismo, aspecto psíquico y aspecto físico. Y después, como decíamos, o sea, sería el eje cielo-tierra, la parte más sutil y la parte más densa de la energía. Y después Qi y Si, que decíamos es el vaso y el riñón, es la forma de metabolizar. Ahora esto llevado a estas características, ¿no? Decimos, por ejemplo, dentro de una personalidad madera, voy a dar un ejemplo para que se pueda comprender mejor, dentro de una personalidad madera o una personalidad iracunda, podemos encontrar un eneatipo 8, ¿no? Que tiene que ver con esas personalidades muy fuertes, en su aspecto negativo tiene que ver con la tiranía, con el poder, con el poder dominar, el querer dominar a los demás. Y un punto interesante es en estos eneatipos, en estos seres, ¿no? Que en su sombra están trabajando desde ese lugar, es ese amor al poder, ¿no? O sea, el querer dominar. Y el aprendizaje que tendría que hacer ese ser es el poder del amor, poder manifestarse a través del amor, o sea, poder trabajar desde el amor, no desde el poder.
Entonces ese sería un aprendizaje que tendría que trabajar el eneatipo 8. Sí, ¿no? pero para eso tiene que soltar, ¿no? Bueno. ¿Cómo hace para soltar? Tiene que soltar, tiene que interiorizar, tiene que trabajar esto del autoconocimiento. El eneagrama da muchas herramientas y muchas rutas y caminos para poder desarrollar, y da un poquito de trabajo personal también, porque qué es lo que tiene que desarrollar para poder compensar. Después, bueno, con eneagrama hacemos un test para saber el eneatipo de la persona. Así que los interesados en conocer su eneatipo, en conocer esas predisposiciones psicológicas que muchos dicen que se fueron formando en la infancia. Yo, por este conocimiento, pertenezco más a la línea que no, que es más preconcepción. Es más también heredado. Habíamos hablado dentro de la medicina china que teníamos el cielo anterior y cielo posterior. Bueno, encaja mucho en ese tipo de estructuras. Entonces, bueno, los interesados pueden comunicarse al 155-932-6665, 155-932-6665, y bueno, hacemos una consulta virtual y bueno, trabajamos con el test y podemos desarrollar lo que sería el eneatipo de la persona y cuál es el trabajo a trabajar, podemos orientar. A veces hay personas que tienen mucho problema de conflicto, de personalidad, muchos problemas emocionales, lo que se dice psicoemocionales o pasados al cuerpo, ¿no? Que somatizan. Bueno, tiene que ver con eso, con poder conectar esas rutas y poder liberar esos aspectos para poder generar un flujo corriente y un flujo donde el individuo pueda plasmar en el presente y en la materia una forma armónica, que si su espíritu, su energía, su psiquismo no está vibrando en forma armónica, no está vibrando en luz, no está vibrando en amor o en lo que viene, ¿no?, a trabajar, va a generar ese caos. O sea, ese caos es justamente para eso, es como un llamado, como quien diría, para decir, bueno, esto lo estoy sintiendo en forma incorrecta, no estoy conforme, no me siento bien, no me siento cómodo, no me siento, no sé, querido, no me siento, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos trabajar y revertir esas situaciones? ¿Vos qué nos podés compartir, Roberto, dentro de la flor de Bach? No, bueno, de la flor de Bach habla de 12 tipologías a través de los 12 curadores, ¿no? Sí. Más que nada trabaja sobre los estados anímicos, ¿no? Y mentales. Sí. Siempre recordando que los 38 remedios florales del Dr. Bach comprende 12 curadores, que lo llama él, que junto al primer libro que sacó, ¿no?, los 12 curadores, después están los 7 ayudantes y los 19 complementarios. Eso engloba todo, ¿no? Y después, bueno, él divide en 7 estados arquetípicos, ¿no?, la clasificación de su sistema. Decía que está los miedos, bueno, los distintos, hasta son 7 series, 7 estados, ¿no? Hipersensibilidad, preocupación excesiva por los demás. Bueno, entonces él va ubicando las 38 flores ahí, ¿no? Claro. En esos 7 grupos, digamos. 7 grupos del Dr. Bach. Y a partir de ahí, en la entrevista floral, uno va buscando la fórmula, ¿no?, que le corresponde a la persona. Y bueno, podemos decir que, ya que mencioné los 7 grupos, estaría, digamos, también que tenemos que tener en cuenta, bueno, ya lo dije, ¿no?, los 12 curadores son 12 estados arquetípicos. ¿Y qué representa? Los propósitos del alma. Claro. Y después los 7 ayudantes, ¿qué hacen? Ayudan a salir del atascamiento que puede haber. Y los 19 complementarios, bueno, yo siempre destaco que hay uno que es que tiene que ver con que pasás de la oscuridad a la luz, ¿no? Sí. A la luz, que es el Mustar. Eso en algunos libros lo mencionan. Así que eso es en general, digamos, ¿no? Y bueno, de lo que vos comentaste, me quedé pensando, vos dijiste la parte que se hereda, ¿no?, la herencia. Sí. Si hablamos, yo estoy estudiando lo siguiente, ¿no? O sea, hablamos de herencia a nivel físico, bueno, cumple con las leyes de Mendel, ¿no? Ahora, pero también yo estoy investigando que se hereda también a nivel emocional y a nivel mental. Claro. O sea, el temperamento, ¿no? Sí.
Si eso muchos no lo tienen en cuenta. No. Así que, porque siempre que se habla de genética, herencia, es la parte que cumple con las leyes de Mendel, ¿no? Uh-huh. Pero también hay que tener en cuenta el aspecto ese que te digo recién, que te dije. Sí, eso está, bueno, dentro de todo lo que son estas culturas orientales. La medicina china habla mucho de eso, en lo que hablábamos antes del cielo anterior, o sea, de los meridianos y los canales, donde vamos heredando, por ejemplo, no sé, predisposiciones dentro de lo que sería el elemento metal, ¿no? Sí. El elemento metal tiene que ver con pulmones, con la piel. Y bueno, por ejemplo, podemos hablar de familias, ¿no? Que bueno, si tienen asma, no tienen asma, alergias, rinitis, ¿no? Podemos decir situaciones respiratorias. Pero sí. Bueno, eso estaría dentro de esas cosas heredadas. Sí, de lo que mencioné recién, de los estados arquetípicos del Dr. Bach, estaría, bueno, el primero que se clasifica por los que sienten temor. Después está la incertidumbre, la serie 2, ¿no? La serie 3 tiene que ver con desinterés por la situación presente, ¿no? Y después la serie 4, la soledad, la serie 5, la hipersensibilidad, la serie 6, el desaliento y, digamos, también desesperación, ¿no? Y la serie 7, es excesiva preocupación por los demás. Uh-huh. Y lo que, para clasificar, si hablamos de planetas, la serie 1 tiene que ver con la Luna, la 2 con Marte, la 3 con Mercurio, la otra, la del medio, ¿no? La cuarta con Júpiter, la otra con Venus, la otra con Saturno y la última, la serie 7, con el Sol. Fíjate que coincide con los días de la semana, ¿no? Uh-huh. O sea, de lunes, martes, miércoles, tiene que ver con... Claro. Una con regla, ese orden cósmico. Es una regla mnemotécnica, ¿no? Claro, bueno, pero es un orden. Sí. Así como es arriba, es abajo también. Sí, así que... Sabía alquimia, ¿eh? Sí, claro, ¿qué te parece? Astrología. Y muchas otras disciplinas. Sí. Aparte, excelente médico, ¿no? Médico, bueno, sí, algún día podemos hablar de eso, ¿no? O sea, de entrar más en Bacteriólogo. la carrera. Bacteriólogo. Estudió mucho lo que tiene que ver con la flora intestinal y todo eso. Un día eso podemos charlar, ¿no? O sea, para preparar un programa para entender al doctor Bach desde el otro lugar. Hablaba, ¿no?, de los nosodes. De los nosodes, claro, o sea, es interesantísimo, o sea, como persona. Son como autovacunas, ¿no? Autovacunas, claro, nosodes. Sí, homeopáticas, claro. Muy interesante todo el trabajo del doctor Bach. Entonces, bueno, uno ahí puede comprender más, bueno, como hablábamos antes, ¿no? También de todas estas personas muy interesantes, estos maestros que trabajaron con el eneagrama, por ejemplo, Gurdjieff, que es, o sea, en esa época, ¿no? En Rusia, trabajaba también mucho con el sufismo y después, bueno, fue generando una escuela personal, pero todo tiene que ver con ese conocimiento amplificado, con la experiencia, con el estudio, esos espíritus de estudio y de conocimiento, esas eminencias, ¿no? Esos seres iluminados que tienen esa capacidad de concentrar y de sintetizar conocimiento en determinado momento de la vida y en determinado momento de la historia. Entonces tenemos que tratar de valorar eso, ¿no? Que tuvimos esos seres y poder honrarlos desde ese lugar con ese conocimiento. Bueno, voy a repetir de vuelta el teléfono, 155-932-6665. 155-932-6665. Sí, muchos dicen que lo digas más despacio. Bueno, más despacio. Tomen nota. Tomen nota. 155-932-6665. 155-932-6665. Sí, los invitamos también al canal de la Radio del Pueblo AM 830, porque ahí van a encontrar todos los programas por fecha, ¿no? Entonces, eso en YouTube, ¿no? En YouTube. Entonces, eso también es interesante porque les voy a compartir algunas fechas y temáticas del programa, así pueden también ir un poquito hacia atrás y ver de qué se tratan estos conceptos. A veces vamos picando los temas, pero bueno, las personas, los oyentes a veces no pueden comprender. Entonces, un ejemplo de lo que estuvimos charlando hoy es el programa del 21 del 10 del 2021, donde hablamos de energía ancestral. Esto que hablábamos recién, de la energía heredada, bueno, ahí hablamos del tema de la energía ancestral, el 21 del 10 del 2021. Así que muy interesante ese programa. Y después el 28 del 10 del 2021 también hablamos de desequilibrios psicoemocionales con medicina tradicional china y flores de Bach.
Así que ahí ya tienen para complementar lo que estuvimos charlando recién. Roberto, vos estás dando un taller de flores de Bach. ¿Querés comentarnos algo? Y posiblemente también lo podamos trabajar en Capital, eso. Sí, estoy abierto hacia las inquietudes de los oyentes. Mira vos, yo justo en el 2020, Sí. en febrero, todavía no había empezado la pandemia, ¿no? Sí. Yo había dado un curso así intensivo, ¿no? Eran 4 clases de clínica Bach, de digamos, los primeros auxilios. Mirá. Y como no tenía lugar donde reunir, en un bar, en un café, Claro. ¿viste? Ahí por 11. Y bueno, vinieron 5 personas, Sí. y yo sentí como que tenía que dar ese taller, ¿viste? Como Necesario. que sentía que algo iba a pasar, ¿viste? Y pasó. Así que bueno, muchos me agradecieron, Claro, así que claro. sí. Claro. Bueno, esa información también está dentro del taller intensivo que estás dando, ¿no? Sí, por eso lo que vamos a hacer, el taller intensivo, digamos, vamos viendo las 7 series de Bach que yo les mencioné, y después, una vez que ya saben lo básico, digamos, ya se arma una fórmula, bueno, depende de los participantes también. Así que bueno, estamos abiertos a los interesados. Lo importante es que quieran aprender. Exacto. Aprender, incorporar conocimiento, incorporar herramientas para después poder utilizarlas en los momentos que uno considera necesario. Nosotros siempre hacemos hincapié en lo que es la autonomía, ¿no? O sea, uno tiene que estar libre de, por ejemplo, lo que hablábamos antes de las patologías heredadas. Eso no tiene que ser un condicionamiento. O sea, podemos revertir cualquier situación porque tiene que ver con el campo, digamos, cómo uno... digamos, con la tierra fértil. O sea, uno puede tener una predisposición, eso no lo condiciona. Uno puede trabajar esa predisposición elevando las defensas, elevando el chi del organismo, comiendo y alimentándose bien, respirando bien. Entonces es como que el campo ya no va a ser tan propicio para que esas cosas se manifiesten, aplicándole conciencia. Entonces, entendamos que también las situaciones heredadas no quiere decir que nos condicionen a que tengamos que transitar las mismas situaciones que transitaron nuestros ancestros. Si nosotros podemos aplicarle conciencia, aplicarle conocimiento, aplicarle sabiduría, trabajar con estas técnicas, buscar una terapia adecuada, una terapia espiritual, emocional, energética, podemos prevenir, ¿no? Para que esas situaciones no sucedan y si suceden, no sean tan intensas. Eso es lo importante también, entender que podemos tener el control de nuestra sanación. O sea, la sanación depende de cada uno. O sea, es algo que transitamos en forma individual y el cómo lo transitamos también depende de nosotros. Entonces, la terapia de Bach, la medicina espiritual dentro de lo que es la medicina tradicional china, el autoconocimiento, la meditación, o sea, ¿qué tipo de meditación tenemos que utilizar según nuestra configuración psicológica? Porque, bueno, eso lo vemos, por ejemplo, con Enneagrama. Las personas, de acuerdo a la triada que pertenecen, no les sirve el mismo método de meditación. O sea, la meditación budista del vacío no le funciona a todo el mundo. Entonces, a veces yo practiqué durante un tiempo Zazen y hacemos meditación Zen dentro de lo que es el Tai Chi, y muchas personas me dicen que no pueden. ¿Pero por qué no pueden? No es que no pueden. O sea, es porque quizás su personalidad, su biotipo psicológico no funciona desde esa misma manera, entonces tenemos que ayudarlo a encontrar la forma correcta dentro de su personalidad. Entonces, todas esas herramientas nos da el Enneagrama y otros conocimientos. Sí. Dijimos Enneagrama Enea 9, Enea ¿no? 9. Yo del número 9 en la psiconumerología del inconsciente lo divido en 9 áreas, comenzando por digamos, la parte de la autoconciencia de uno, ¿no? Sí. En la casa 1, casa 2, así, pero no son casas astrológicas, son casas numerológicas. ¿Y cómo lo hago? En base al nombre, los nombres y apellidos de padre y madre. Claro. Si conoce el apellido materno, ¿no? Y ahí resulta interesante. Es muy interesante y da mucha información para Sí. trabajar. Así que, bueno, los interesados también se comunican al 155-932-6665 y, bueno, piden el turno para la consulta y pueden hacer esta terapia, bueno, la psiconumerología del inconsciente con el profesor Roberto Guardiano. Bueno, estamos ya casi terminando, Roberto. ¿Querés cerrar con algo? Porque pasó muy rápido. Sí, bueno, que tratemos de encontrarnos, de compartir,
porque el hecho de encontrarnos aumenta la oxitocina a través de la empatía, y en estos tiempos es necesario que nos encontremos, que charlemos con los cuidados correspondientes, ¿no? Así que bueno, eso, que no tengan temor, digamos, de encontrarnos con las debidas precauciones, ¿no? Claro, claro. Sí. Bueno, eso también podemos entenderlo como apoyo, contención, Sí. buscar a los pares, ¿no? Sí. Eso también nos refuerza el sistema inmune, porque bueno, nos sentimos contenidos y apoyados. Así que bueno, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento. Nos estamos viendo y escuchando, bueno, para los que nos ven por YouTube y para los oyentes. El próximo jueves a las 12 horas. Bueno, muchas gracias y nos encontramos. Gracias.